¿no? De labores de cuidado. Entonces dicen, bueno, hay mujeres que pueden ir, ¿no? Los mismos generales dicen, o los sargentos, está bien, porque quizás no todos los soldados nos podemos ocupar de todas las tareas, ¿no? Entonces que vengan las mujeres, que sean honradas, ¿no? Que cumplan con esta idea de pureza, de castidad, que es muy interesante también este discurso, ¿no? Para que vengan y nos ayuden, ¿no? De hecho, cantineras viene de cantinas una tienda, ¿no? Donde se atiende, digamos, ¿cierto? Donde se venden alimentos, entonces ahí viene el nombre cantinera, ¿no? Que en Perú, por ejemplo, también se van a llamar rabonas, ¿no? Entonces, se tenían que ocupar de la costura, de la comida, etc. Y tenían que justificar por qué estaban yendo, ¿no? Y muchas decían que iban a sanar a los enfermos, a cuidar a los soldados, pero cuando vemos los casos más emblemáticos de cantineras, muchas tenían hijos, parejas que estaban en la guerra. Entonces, la razón de fondo, más que la idea de patria, era claramente estar con sus seres queridos, sus familias, ¿no? Entonces se crea todo este discurso de nuevo, un poco que se traslada del espacio privado de la casa, ¿no? De este ángel del hogar, a los ángeles de caridad en la guerra, ¿no? Y así se habla de las cantineras, para justificarlo. Pero lo interesante que se pueda ver acá, que se tuvo que adecuar este discurso porque las mujeres seguían yendo y no respetando las prohibiciones del Estado chileno, ¿no? Entonces, como les digo, tenían que tener esta ayuda desinteresada hacia los enfermos y servir solamente a fines patrióticos. Se crea una imagen nueva de Chile, del Estado-Nación. Chile había tenido ya otros dos conflictos, digamos, que habían estado unidos con Perú, sobre todo, bueno, Bolivia también, ¿no? Se vio como que Chile independiza al Perú, después otra guerra que fue contra la Confederación Perú-Boliviana. De hecho, pelean peruanos con el bando chileno, ¿no? Una parte de los peruanos de Lima, pero eso como que se tapa del discurso, es como que Chile va a ayudar siempre al Perú, ¿no? Y que Perú es un país, digamos, que engaña a Chile, ¿no? Entonces, estos ángeles de caridad tenían que servir a esta nueva patria, ¿no? Ahora se veía como un enemigo al peruano, a mi vecino, al boliviano, ¿cierto? Las edades también van a variar. Hay muy jóvenes, hay casos que hablan de 14 años, ¿no? Y hay unas que son ya mayores, ¿no? Generalmente eran bastante jóvenes, pero también hay casos de mujeres ya mayores en las fuentes, ¿no? ¿Y qué pasa? Es interesante, las camaradas entonces van a ser estas mujeres que se van a ir, digamos, sin permiso, ¿no? Era muy difícil conseguir permisos, no habían tantos, ¿no? Había que hablar con los regimientos, ¿no? O los generales, tenían que solicitarle a los mismos soldados si las dejaban ir o no, tenían como que probar, como les digo, que eran buenas mujeres, ¿cierto? Entonces, obviamente, habían cupos limitados también, ¿no? Para estas tareas. Entonces las camaradas van a ser estas mujeres que van a seguir yéndose disfrazadas de soldados, ¿cierto? O con diferentes técnicas para no ser encubiertas, e irse sin los permisos. Entonces también es interesante acá ver, muchas veces en el discurso se confunden o las tratan como sinónimos, ¿no? Pero por eso digo que todas parten en un principio siendo camaradas, ¿no? Solo que las que tienen permiso legal van a ser las cantineras y se van a ensalzar, ¿no? Su rol. En cambio, las camaradas se van a ver como las portadoras de todos los males, ¿no? Y esto también es muy del discurso médico de la época del siglo XIX, de la suciedad y la limpieza, ¿no? La limpia, la virgen, la madre. O sea, sigue con este discurso privado de rol de la mujer, pero lo van a llevar a frente de batalla. Y la suciedad van a ser algunas camaradas, ¿no? Se la acusa de enfermedades venéreas, de transferir la sífilis, ¿no? Que había bastante en los regimientos, ¿no? Y de todos los vicios. Pero en realidad también van a ser mujeres que van a seguir a Ya. sus familiares, Ujú. ¿no? Ya. Entonces, en realidad también se puede ver acá cómo el discurso va a permitir a algunas sí y a otras, digamos, también la van a endemoniar un poquito, ¿no? Tampoco es que estuvieran todos felices con las mujeres en la guerra. Los soldados cuentan que sí, de hecho muchos soldados ayudan a la mujer a disfrazarse de hombres para que vayan, ¿no? Pero en los discursos de la élite, ¿no? Benjamín Vicuña Maquena casi que dice que es un mal menor al final que vayan mujeres a la guerra, ¿no? Hablando de las cantineras. Y por ejemplo, acá incluso van a hacer poemas, que Carmen McEvoy también lo ha dicho, que la forma de narrar la guerra o de generar este sentido patrio a través del discurso para que cale en las poblaciones populares va a ser a través, por ejemplo, los poemas, ¿no? O de canciones. Entonces acá, por ejemplo, hay una, yo soy noble cantinera, que voy a la lid marcial a servir a los heridos como un ángel tutelar. Allá no temo jamás morir, porque el que muere vuelve a vivir, ¿no? Entonces, de nuevo, ligado muy al discurso patriótico con el religioso, ¿no? Una de las, bueno, primero viene la Candelaria Pérez, que es la primera cantinera reconocida en Chile, que viene del conflicto que les dije anterior, de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana.
Entonces dicen que muchas mujeres, porque se enalteció, también a Candelaria Pérez, aunque va a morir pobre nadie, y en su entierro van a ir creo que 5 personas, ¿no? O sea, también van a servir justamente para esto en esta época que es algo urgente, ¿no? Un tiempo, digamos, de crisis, que generalmente en la historia se ha demostrado que a las mujeres se les da otro espacio en el rol más público cuando sucede esto, ¿no? Irene Morales, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico va a ser casi como la Candelaria Pérez, ¿no? Que se van a enaltecer. Y ella acá se puede ver, ¿verdad? Con un arma, su esposo se había unido, ¿cierto? A unos músicos bolivianos, y en una riña lo van a matar, ¿no? Entonces Irene Morales venga a su marido. Hay muchas que están también en la guerra, ¿no? O sea, si en primero en general tenían que ir a servir, a cuidar, a cocinar, que también son tareas del área de cuidado y bastante relevantes, no hay que mirarlas como algo menor, ¿cierto? Que a veces lo hacemos. Cocinar es sumamente importante, atender heridos también, pero también van a estar peleando, incluso acá se puede ver en este registro de memorias chilenas, ¿no? Que está con su arma, ¿no? Y bueno, entonces ella venga venganza. En la toma del Morro de Arica, que es un hecho bastante relevante de la guerra, ¿no? Entre bueno, Chile y Perú, Nicanor Molinare va a narrar, ¿no? A Irene Morales que venga acá también a su marido. O sea, a su marido lo matan en Antofagasta mucho antes, pero ella va a seguir en la guerra, ¿no? No se va a devolver tampoco a Santiago. Y ahí eso pasaba mucho también, que seguían, ¿no? O sea, iban a tener un rol predominante incluso en la guerra, ¿no? Entonces dice, fueron fusilados 67 hombres por una mujer que ordenó esta ejecución, ¿no? La Irene Morales, cantinera que acompañó al ejército. Eh, Masculinización igual de las mujeres, Vicuña Maquena va a hablar, ¿no? Como les dije yo, bastante de este rol de las mujeres varoniles. Y por ejemplo, igual ensalza la figura de Irene Morales, pero reconoce acá, ¿no? Interesante, dice, bueno, que cuelgue su casaca, sus botas, su kepí en el cuerpo de guardia de su regimiento de campaña y volviera tranquilamente a su pobre hogar de Recoleta, recomendando otra vez la edad de 38 años. La vida de la mujer verdadera en el trabajo manual, de toda suerte, es mucho mejor volver a ser mujer que seguir siendo soldado. Entonces también, o sea, aunque se habla de una nueva idea de mujer, en el fondo, estas mujeres están cumpliendo un rol varonil, ¿no? De hombre. ¿No? Entonces, volver a ser mujer, también me parece interesante este discurso, ¿no? O sea, por eso el tema del género, ¿no? O sea, estas labores que estaba haciendo, o pelear o tomar las armas, no es un hecho, ¿cierto? Digno del segundo sexo, como se conocía, ¿cierto? O del género femenino, ¿no? Bueno, acá Filomena Valenzuela, para cerrar, es otra, y ella es un poco diferente porque ella sí viene de una clase más acomodada, pero también va porque desenrola al ejército, ¿cierto? Su marido y sus familiares, ¿no? Y también se le va a reconocer, se le va a dedicar un libro, ¿cierto? Que es la cantinera de Atacama, a ella, ¿no? Incluso acá, por ejemplo, Josefa del Carmen, condecorada. Hay algunas que incluso alcanzan, ¿cierto?, condecoraciones en el ejército. Candelaria Pérez también llegó a ser sargento, ¿no?, de la que les digo que fue como el antecedente. Aunque en realidad el pago que se conoce de Chile a las mujeres o a muchos hombres que pelearon después no va a ser el, no sé, se heroifica, ¿no?, durante la guerra, pero después del conflicto no se les va a pagar como se merecía o van a tratar de quedar en el olvido. Es interesante ver esto porque si bien la participación femenina se puede ver en la prensa, sobre todo en la prensa, ¿no? Los periodistas son los que más van a manifestar o van a plasmar todo el frente, ¿cierto?, de la guerra plagado, ¿cierto?, de mujeres. Después en el discurso, en los colegios, etcétera, todavía se ha tratado como de negar o de omitir, ¿no? Siendo que acá podemos ver que una participación, o sea, dejar de concebir a los frentes de batallas solamente como una esfera masculina. Porque de hecho, esto que las mujeres iban en el siglo XIX era muy común, no solo en Chile, ¿no? Como les dije, en el caso de Perú, Bolivia también va a pasar, en otras partes, en otros países también, ¿no? Entonces, es un poco ver esto y por eso digo que hay una creación nueva que se tiene que construir a partir de lo que pasa en la práctica. O sea, decimos que las mujeres se queden en el hogar, no lo están haciendo, entonces, bueno, tenemos que dejar que algunas vayan, ¿no? ¿Cuáles van? ¿Por qué van? Entonces se justifica. Y la misma Irene Morales, que a pesar de que tiene este rol más masculino, entre comillas, ella va a ser como la representante, ¿no?, de la cantinera ideal en el conflicto bélico, ¿no? Y claro, también se reconoce acá que venga su marido de una manera patriótica, ¿no? Y que por eso está sirviendo a la patria. Pero en realidad son por fines mucho más personales que van a ir, ¿no? Bueno, creo que, no sé si ya estoy bien en el tiempo. Sí, Solo lo dejo ahí.
Le agradezco a la licenciada Paloma Rodríguez por su ponencia. Entonces, las preguntas para que las vayamos registrando para que al final de todas las ponencias se las podamos hacer a los ponentes. En el chat voy a estar pegando un link que es donde va a estar la asistencia para que por favor la registren. Esto va a ser muy importante para la certificación de la asistencia y la participación de este evento. Ahora vamos con la segunda ponencia, titulada Los feminicidios en Colombia y las representaciones, reflexiones a partir del caso Brenda Pájaro Bruno. Presenta a Angélica Juliet Sánchez Rodríguez, que ya le he compartido como coanfitriona para la presentación. Ella es estudiante de Sociología del quinto semestre de la Universidad del Atlántico, Colombia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya voy a presentar. ¿Sí ven ahí? Sí, sí se está viendo la presentación. Ok, bueno. Bueno, buenos días. Ahora sí, a todos y a todas. Bueno, creo que se pasen. Como, como ya me presentaron, mi nombre es Angélica Sánchez. Soy estudiante de la Universidad del Atlántico, quinto semestre. Y bueno, la ponencia que voy a presentar es los feminicidios en Colombia y las representaciones, reflexiones a partir del caso de Brenda Pájaro Bruno. Un momento, por favor. Bueno, bueno, ¿qué es esta ponencia y cómo surge esta ponencia, no? Esta ponencia hace una serie de reflexiones acerca de la agudización de los feminicidios en Colombia, asimismo como el análisis del rol de las dinámicas políticas y culturales que muestran un notable abandono para los casos de violencias basadas en género, más específicamente en los feminicidios. Para esta ocasión voy a basarme específicamente pues, en el caso de Brenda Pájaro Bruno, que es un caso que ocurre el 28 de julio del 2018 y que pues es eh, accedida sexualmente y eventualmente asesinada. Bueno, esta ponencia pues lo que va a intentar es establecer de cierta forma y va a tener mucho que ver con la pregunta problema, que es si la violencia contra la mujer es un tema, si, si la violencia contra la mujer es un tema cultural o no. Entonces, para esto vamos a basarnos como en algunas, eh, pues en algunos datos que se han realizado acerca de el tema de la violencia contra la mujer analizada desde las Naciones Unidas, claramente es concebida como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como finalidad un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive amenazas que pueden tener amenazas, coacción o la privatización arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Según datos de la ONU, al 2017, una de cada tres mujeres en el mundo era violentada eh, por violencia física o psicológica por su pareja o, en otros casos, por terceras personas. Este es un caso que, digamos, que violenta a las mujeres, sobre todo, para no decir que después de esta edad no, porque creo que todas las mujeres estamos propensas a sufrir de violencia de género en cualquier momento de nuestra vida,
pero digamos que las fechas en que más se pueden establecer esta violencia es de los 19 a los 45, según bases de la ONU. Eh, Se pueden establecer varios tipos de violencia, que puede ser violencia económica, violencia laboral, institucional, psicológica, física, sexual o simbólica. Y esto va a tener algunas repercusiones para la mujer, que pueden ser el uso nocivo de drogas o alcohol, depresión, trastorno de estrés postraumático, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados o abortos inducidos, lesiones fuertes o muertes, que es el caso, pues, o digamos que vamos a tocar aquí, que es el tema de los feminicidios. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los feminicidios, ya que esta es como la máxima violencia que se puede establecer o se puede dar hacia una mujer. Digamos que el concepto que tomo es: el feminicidio constituye la forma más extrema de violencia basada en el género, entendida esta como la violencia de hombres contra mujeres como forma de poder, dominación o control. En esta categoría se incluyen los asesinatos de mujer ocurridos tanto en el espacio público como en los espacios privados. Esto es importante porque digamos que es, este es un fenómeno que, si bien se puede realizar en medio del hogar, también se puede visibilizar en otros espacios eh, que pueden ser públicos, ¿no? Eh, Aquí en Colombia, ¿qué leyes han existido para este tema de los feminicidios? Primero estaba la ley 1257 del 2018, que tuvo como objeto o por objeto la adopción de normas que pudieran permitir o garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Y el otro sería, que es la ley que tenemos en este momento, la ley 761 del 2015, que también es conocida como Rosa Elvira Celi, lo que representa un avance significativo pues, para la lucha feminista, ya que desde el 6 de julio del 2015 se puede judicializar o se puede condenar a un hombre porque asesina a una mujer por su condición de mujer o su identidad de género. Es importante, digamos, que este tipo de escenarios, porque si bien es un espacio que siempre ha existido, era un espacio que estaba minimizado, justamente por eso es la necesidad de tocar este tema, porque este es un tema que ha sido minimizado y ocultado bajo las cifras de homicidios en Colombia, pero que nunca se había hablado como tal de, de todo este fenómeno tan grande que hay. En el 2018, según Feminicidios Colombia, ocurrieron 666 feminicidios en Colombia. En lo que lleva este año, van más de 99 feminicidios en Colombia. Justamente en el tema de la pandemia se agudizó los feminicidios, ya que la mayoría de mujeres se encontraban con sus eh, con sus, con sus maltratadores o con sus feminicidas en sus hogares. A este semestre, con esto de la pandemia, obviamente se agudiza mucho más la violencia contra la mujer. Bueno, ahora, ¿quién era Brenda Pájaro? Brenda Pájaro era una mujer de 44 años, oriunda de Barranquilla, eh, este caso ocurre el 25 de julio del 2018 en la ciudad de Barranquilla. Esta era una ama de casa de 44 años que sale este día a acompañar a su hija a hacer unos procesos en la ciudad, al norte de la ciudad, a una de sus hijas que presenta discapacidad. Decide ir a Sonrisa La Esperanza, que es un lugar de aprendizaje y de centro de estimulación. Decide ir a otro lugar a hacer otros espacios y no vuelve nunca más. Fue encontrada 30 días después con un golpe fuerte en el cráneo, con el cuerpo en un estado de descomposición total, la mutilación de 2 de sus dedos y señales en su cuerpo de tortura. Según lo que se dice por las señales que tiene en su cuerpo, esto hacía parte de un ritual que era
la persona que pues agrede a esta mujer era su pareja sentimental de 2 años y en partes de su cuerpo le coloca eh, la estrella de 5 puntas como un ritual satánico, que cuál era lo que pretendía este ritual, era primero como que con los 2 dedos, si pueden ver la cámara, eran mutilados estos 2 dedos, quedaran estos dos y se hiciera la simulación de un 11, que vendría a ser como símbolo del diablo, como lo plantean en muchos periódicos que se han hablado. Él era, o se hacía llamar como Ares el satánico, y esta era la forma en que asesinaba a las mujeres, ¿no? Porque Brenda Pájaro no fue la única, sino que es una de las muchas mujeres que este hombre asesinó, lo cual hace que se pueda desprender que este hombre había asesinado a más mujeres en, en Barranquilla. Al 2019, él lo cogen, a pesar de que esto fue en julio del 2018, este hombre es capturado en 2019, en febrero del 2019, con 39 testimonios y 157 evidencias que respaldan que él fue el que asesinó a Brenda Pájaro. Además de esto, conversaciones, allanamientos del teléfono, etcétera, que pueden dar que en efecto este hombre, Alex el satánico, sí tenía que ver con este feminicidio. Este fue un espacio que fue catalogado como feminicidio agravado, hurto calificado agravado y acceso carnal violento. Bueno, ahora sí vamos a hablar como de qué categoría o qué o qué espacios estoy utilizando frente al tema académico. Pues estoy trabajando con el cautiverio de mujeres de Marcela Legar. Estoy trabajando con el espacio público. Estoy trabajando con Moscovici, con el libro El psicoanálisis, la imagen y su público, que fue escrito en 1961. Estoy trabajando con otros espacios con otros temas como si el machismo es un tema cultural, entendiendo que Colombia es un espacio o un país que digamos que sí ha sufrido fuertemente la violencia contra el género, que siempre ha estado, pero que simplemente se ha ocultado en datos de homicidios, y hasta el 2015 en adelante se empieza a hablar de los feminicidios en Colombia como tal. Quedan 5 minutos. Listo, gracias. Ahora voy a mostrarles un pequeño video de una noticia que sale en Zona Cero, un periódico, o bueno, sí, un periódico de aquí de la ciudad, de una de sus sobrinas haciéndole un homenaje a Brenda Pájaro. No es muy corto, no sé, voy a mostrar.
Bueno, y ya para finalizar, para no pues acabar en esto, sí decidí, bueno, contar que primero este es un espacio o lo que pretendo no es hacer una investigación científica, es plantear cómo los feminicidios en Colombia sí están fuertemente marcados por este espacio de representaciones que está basado a través de los imaginarios, que eso es lo que planteamos Covici en estos textos o en el sistema o en el concepto de representaciones. Y lo que voy a intentar es mostrar cómo la violencia sí es un tema cultural, es un tema de tradiciones, de un espacio tradicional como es Colombia, de un estado patriarcal, de un estado eh, bastante clasista y tradicional, ¿no? Y bueno, para ya finalizar, para no robarme el tiempo de mis demás ponentes, sí quiero terminar con una frase que es anónima, que ha sido parte de nuestras luchas en el tema de la reivindicación de las mujeres que han sido asesinadas, porque pues la mayoría de estos casos quedan en la impunidad totalmente o en el olvido. El caso de Brenda Pájaro es un tema que no queda en el olvido justamente por la crueldad del mismo, por cómo se desarrolla esto, y es la frase con la que quiero dejarles aquí es que pare el mundo porque nos están matando, que pare el mundo porque no funciona sin nosotros, que paren las calles hasta que podamos transitarlas seguras, que paren los feminicidios porque nuestras vidas no están a disposición de nadie. Y ya, esta es mi ponencia, espero que les haya sido de su agrado y pues estoy abierta a las preguntas. Muchas gracias, Angélica, por su ponencia. En el chat, María Lisbeth hizo una pregunta, pero la vamos a retomar al final cuando aperturemos el espacio para las preguntas. En ese momento, entonces, vamos a ceder la palabra para la siguiente ponencia. ¿Qué? Está en sala la licenciada Yanira Luarte Díaz. Sí, aquí. Entonces, la siguiente ponencia. Entonces, bueno, antes de presentarle, no olviden registrar su asistencia. Vamos a colocar el link en el chat para que por favor se registren. Recordemos que son 15 minutos. En el minuto 10 hago una breve interrupción para indicar que los 5 minutos pendientes. La ponencia titula Las representaciones sociales de acoso callejero en estudiantes secundarias y secundarios del sur de Chile. Presenta a la licenciada Yanira Luarte Díaz. Ella es psicóloga de la Universidad del Biobío, Chile, investigadora independiente, y la doctora Soledad Martínez Laurín. Ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Biobío, Chile. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Quisiera comenzar esta presentación tomando parte de lo que señaló nuestra compañera anterior, que dice que paren las calles hasta que podamos transitar seguras. Y algo así es la ponencia que presentamos hoy, titulada, como bien dijeron, Representaciones sociales de acoso callejero en estudiantes secundarios y secundarias del sur de Chile. Esta investigación fue realizada por quien les habla, de Yanira Luarte Díaz, psicóloga, y por la profesora Soledad Martínez Laurín en el contexto del trabajo de tesis para optar al título de psicóloga. Posteriormente continuamos ahondando esta investigación y parte de lo que vamos a presentar hoy es parte del resultado de ese trabajo. Sin más, comencemos.
Y quisiera señalarle algunos conceptos esenciales para entender esta investigación, como por ejemplo, que tiene un contexto en una metodología cualitativa y que está pensado con perspectiva de género. Busca abordar el concepto de acoso callejero por medio de la teoría de las representaciones sociales, lo que permite una perspectiva holística y dinámica y permite acceder a comprender y explicar la relación que existe entre aspectos sociales y entre aspectos individuales en un contexto cultural, algo que es súper importante al hablar de acoso callejero, ya que vamos a hablar de un contexto cultural patriarcal. Vamos a hablar específicamente sobre la teoría estructural de las representaciones sociales, vale decir, nos vamos a acercar a su contenido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la construcción del campo de la representación social, principalmente valiéndonos de la posibilidad de construir el núcleo y la periferia. A grandes rasgos vamos a entender el acoso callejero de la siguiente forma. Involucra a hombres desconocidos, los cuales se acercan a una mujer y a través de miradas, palabras o gestos afirman su derecho a ingresar en la atención de las mujeres definiéndolas como un objeto sexual. Les invito a que consideren esta definición de Brouman en 1993 porque la vamos a usar en un ratito más para contrastar algunos resultados. Dos conceptos que no podemos olvidar y que son centrales en esta investigación, uno de ellos el campo de la representación, que se va a tratar de la organización interna que adoptan los elementos en una representación social. Vamos a decir de forma muy coloquial que es como si le pudiésemos tomar una especie de foto a la representación social y poder observar cómo se organizan los contenidos de esta representación, considerando aspectos como la jerarquización y, valga la redundancia, como su contenido. Es importante señalar también aspectos de la violencia de género en el espacio público, ya que esta investigación asume que el acoso callejero es violencia de género en el espacio público y que produce y reproduce vulneraciones y discriminación hacia las mujeres. Aspectos centrales para esta investigación y que quisiera señalar muy rápidamente son conceptos como género. Vamos a entender el género como un significado simbólico y también como un conjunto de relaciones sociales materiales. Desde la teoría de género vamos a entender que las formas que adquieren las relaciones entre hombres y mujeres están sustentadas y han sido construidas con consideraciones culturales e históricas, en nuestro contexto sustentadas en una connotación y en una cultura patriarcal, la que vamos a entender como un sistema que ha estructurado históricamente a lo masculino por sobre lo femenino y lo ha supeditado. Una de las formas de las que se vale el patriarcado es la violencia de género. Y vamos a entender como violencia de género todos los tipos de violencia que tienen una connotación de agredir a alguien, ya sea de forma directa o indirecta, por su pertenencia o su identidad de género. Son conceptos importantes también porque a través de ellos nos vamos a acercar a la representación, la teoría de la